5 de la tarde, 5 minutos. En todo el país seguís escuchando habladurías universitarias y como cada miércoles llegó el turno de Nuevas Fronteras, el manifiesto argentino, en esta columna sobre formación ciudadana, política y opinión, conducida por Manuel Hale, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido nuevamente. No sé por qué se me hizo tan largo de miércoles a miércoles esta vez, digamos. Por lo general es como pasa rápido, uno lo disfruta. Más un día miércoles que por lo general para quien habla es largo, ¿no? Entonces siempre te voy a contar un secreto. Total, de última nos extendemos unos 10 minutos más, no importa. Pero siempre me quedo con algo de la columna. Y como tengo los días miércoles que estar hasta las 12 de la noche acá, aprovecho y proceso esa información que me queda de la columna de los miércoles para después poder compartir mi humilde opinión al respecto, por supuesto. Así que esperemos que hoy se pueda dar lo mismo. Me parece bárbaro, además te agradezco el piropo, porque a esta altura que te digan que se hace largo el tiempo de conversar de política es un piropo, ¿no? No lo había pensado, pero es verdad, es verdad. Bueno, Manuel, ¿sobre qué vamos a conversar el día de hoy, mejor dicho? Mira, a medida que se acerca el momento de, que creo, definir las elecciones y ya comenzar oficialmente la próxima etapa política y social de nuestro país, hay dos o tres cosas que me dan vuelta de manera casi obsesiva, ¿no? Y una de ellas es la responsabilidad. Me parece que alrededor de esa palabrita hay varios ejes que se están como jugando y no sé hasta dónde somos totalmente conscientes. Por eso me parece que siempre viene bien recordarlo, ponerlo sobre la mesa, instalarlo como eje de conversación, compartirlo. De hecho, acaba de entrar Leo y le dije, venite a la mesa, sentate acá con nosotros, y él no tiene idea porque estos días han andado ocupados, no hemos podido charlar nada, pero justamente me parecía que tirar la palabra y empezarla a conversar, empezarla a desmenuzar, no bajar mucha información, sino hacerlo como dialogado, ¿no? Muy bien. Así que aprovecho y le damos la bienvenida a Leo Bin, que se ha sumado también a la mesa. Buenas tardes. Así que esto que vos procesás a la noche para ver después cómo elaborás tu opinión, quizás lo tengas que hacer más rápido y procesarlo mientras estamos en vivo. Ok, dale, lindo desafío, lindo desafío. Y empezaríamos por ahí, ¿no? ¿Qué le suena a ustedes la palabra responsabilidad relacionado con lo que está pasando y lo que se avecina pasar o creemos que va a pasar? ¿Por dónde les parece a usted que la palabra responsabilidad está pegando fuerte? Lo primero voy a alargar lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando escuché la palabra, el compromiso, ¿no? Compromiso. Cuando hablamos de responsabilidad hay distintos tipos de responsabilidades, obvio, pero creo que tiene mucho que ver con eso. Puedo explayar un poquito más, pero es lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Y a vos, Leo? Y sí, son varias las responsabilidades. Responsabilidad también como compromiso y como hacernos cargo del rol que ocupamos dentro de la sociedad. Sí, yo le agregaría hacernos cargo y que se hagan cargo, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, están sumándose de a 8 pobres por hora. O sea que cada hora que está pasando, 8 personas más se suman a la categoría de pobres, o sea, gente que directamente no llega a cubrir sus necesidades, ¿no? Lo que se dice normalmente, no llegan a fin de mes. Y alguien se tiene que hacer cargo, y cada vez que se llega a este tipo de momentos donde la catástrofe se hace evidente, donde el destrozo, donde el saqueo ya no se puede ocultar, empiezan las campañas de desresponsabilización, ¿no? A mí me lleva rápidamente a pensar en la posdictadura, ¿no? Durante muchos años se negó
Durante muchos años se ocultó, se atacó a quienes intentaban ejercer la memoria, que eran los organismos de derechos humanos y alguna gente que habíamos sido víctima y pedíamos justicia. Cuando ya no se pudo negar más, entonces se pasó a la campaña de, bueno, todos tuvimos algo que ver, ¿no? Todos fuimos responsables de la situación a la que se llegó. Y yo decía, escúchame, a ver, yo personalmente, si lo ponía en lo individual, yo no había hecho nada, que de hecho jamás me acusaron de nada, y estuve 2 años preso, sumando los 9 meses del campo de concentración. Sí, el famoso algo habrá hecho. Claro. Y mi participación ahí fue recibir palos y perder mi trabajo y perder después mi país porque me tuve que exilar y perder mi carrera porque me anularon todos los estudios que había hecho, desaparecieron. Y esa fue mi participación. ¿Cómo? Soy igual de responsable que los que torturaban, violaban. Bueno, ahora parece que es lo mismo. Ahora aparece de nuevo él y este país no tiene salida. Así somos los argentinos. O sea que somos iguales de responsables nosotros que Macri o que Duhovne, por ejemplo. O sea, la gente que perdió el trabajo es igual de responsable que el que los aprovechó la circunstancia para despedirlos. O el tipo que tenía una pequeña industria y le aguantó todo lo que pudo y al final no tuvo más remedio y tuvo que cerrar, es igual de responsable que los que fugaron el dinero afuera. Bueno, esas responsabilidades en esta época me parece que está bueno ponerlas sobre la mesa, ¿no? Incluso me hace acordar cuando Macri dijo esto de está bien, la gran diferencia en las PASO fue por responsabilidad nuestra, pero también por ustedes, por cómo votaron. Por eso hubo tanta diferencia. En realidad dijo más bien por cómo votaron. Claro. ¿No? Concretamente, en el fondo dijo, ¿vieron lo que pasa cuando no se vota bien? Ese era el mensaje, digamos. Y resulta que también tiene, para que esos temas los podamos considerar y los podamos evitar la trampa, digamos, evitar esa especie de abrazo del oso que nos quieren hacer, donde nos vuelven a ser responsables de nuestra propia tragedia, tiene que ver con la responsabilidad del compromiso que están diciendo ustedes, ¿no? O sea, necesitamos una sociedad que tome la responsabilidad de actuar de acuerdo a un criterio que no sea manipulable. Y eso es compromiso. El primer compromiso es informarte bien. El primer compromiso es darte cuenta de la mentira. Y no solo darte cuenta, también evidenciarla. O sea, a ver, el pastorcito mentiroso que está haciendo ahora la campaña del sí se puede. O sea, asumió mintiendo. Después demostró claramente que en realidad no era un error. Había mentido intencionalmente, porque vino a hacer exactamente lo contrario, no es que le salió mal. Hizo todo lo contrario, nos llevó a este desastre, y 4 años después vuelve a prometer lo mismo que prometió hace 4 años. Y nadie se le para de manos y le dice, loco, por lo menos tenés la dignidad de quedarte callado. Todavía hay gente que le quiere creer. Sabemos que no es tanta como dicen. Por lo menos en el acto de Neuquén, me contaba esta mañana, tuve que ir al dentista y el acto era ahí en esa cuadra. Además, tuvo problemas para llegar a su consultorio. Y decía que estuvo recorriendo y la verdad había unos huecos terribles. Y entonces ahora entiendo, me dice, por qué todas las fotos que sacan son planos cortos, planos cerrados. Sí, de hecho hay una foto circulando que fue tomada también desde el mismo municipio o del edificio donde estaba el municipio antes, no sé si sigue funcionando de la misma forma, donde se ve bien, sin ningún tipo de acercamiento ni nada, la gran cantidad de gente que había, el gran entre comillas, ¿no? Pero sin dudas no fue numeroso en lo absoluto el acto y deja en evidencia, obviamente... en una sociedad como la de Neuquén, donde una marcha de ATE te mueve 3.000-4.000 sí. personas fácilmente, ¿no? Las grandes huelgas de ATEN movían hasta 10.000 personas.
porque Neuquén es una sociedad en general movilizada. Ahora, sin embargo, el tipo sigue impunemente haciéndolo. Y hay todavía una cobertura de prensa que magnifica y que además, por lo menos, no lo cuestiona. No le pregunta, no hace esta asociación que hacemos nosotros. ¿Cómo puede ser que estés diciendo la misma mentira que del 2015? Para eso necesitamos responsabilizarnos, porque yo de verdad, y lo repito siempre, me parece que estamos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar, que no podemos perderla como si fuera algo que no tiene importancia. Porque creo que nunca, salvo en la dictadura, se había llegado a este nivel de destrucción. Se había llegado a este nivel de daño. Ni Menem había hecho este daño. O sea, dejó mucha más desocupación, dejó mucha más, ¿cómo te diría? Muchas más industrias paradas, pero el daño social que ha hecho estos tipos no lo había hecho Menem. O sea, la destrucción, esto que decíamos el otro día, la pesada herencia cultural, la destrucción del tejido social, la instalación del odio que hicieron estos tipos, Menem no lo había hecho. No había incubado ese huevo de la serpiente que mencionábamos la otra vez. Y vos fíjate que la otra pata de la campaña yo digo, una pata es el pastorcito mentiroso y que anda besando pies. Y besando pañuelos. Y besando pañuelos y revoleando pañuelos celestes y hablando de que Dios nos ilumina y no sé qué cosa. Las dos vidas, por supuesto, todo con Dios que nos da la fuerza todos los días. Exacto. Esa es una pata. La otra pata es la pata del odio. Es Pichetto y Bullrich. Es la construcción de un enemigo interno. Es nuevamente instalar lo de argentinos contra argentinos. Es volver a poner el eje en la exclusión como primera reacción frente al otro. Y eso no es impune en una sociedad. Y pensemos que estos tipos, aún perdiendo, se van a quedar con un 30% de los votos, van a tener fuerza parlamentaria, van a tener sectores donde además se están garantizando, están nombrando gente a lo tonto. O sea, todas las cosas que supuestamente acusaban al gobierno anterior. Y esto lo están haciendo lo mismo y exagerado. Porque es muy posible que había nombramientos de más en el gobierno anterior. De hecho, yo fui a visitar Tecnópolis y me llamó la atención la cantidad de pibes que laburaban ahí. Era evidente que eran, no sé, gente militante a la que le habían dado un currito. Pero ¿cuántos serían esos sueldos? Estos tipos están nombrando gerentes. Estos tipos están nombrando directores. ¿No? O sea, esto es una usurpación del Estado, de los puestos directores del Estado. O sea, todo eso va a estar instalado y va a continuar después. Y después de la primera ola del triunfo, cuando empiezan a aparecer los problemas reales y cuando haya que tener la paciencia para saber que la reconstrucción es bastante difícil y quizá haya que esperar para recuperar cosas que todos pensamos que necesitamos recuperar, ahí van a empezar a aparecer las impaciencias y ahí ellos van a estar otra vez con su mensaje de odio. Entonces, doblemente necesitamos el compromiso, doblemente necesitamos la responsabilidad ciudadana. Yo creo que poner esto en la conversación cotidiana es imprescindible. O sea, necesitamos aprender a diferenciar. Como decíamos, diferenciar quién te informa y quién te está bajando propaganda.
Diferenciar quién está proponiendo algo para construir y quién está metiendo ejes para romper. Diferenciar quién está, aunque tenga una opinión equivocada, está creyendo verdaderamente en lo que opina, con lo cual yo puedo discutir, o quién está haciendo propaganda interesada, quién está mintiendo aviesamente, quién está sacando cosas de contexto, quién está generando una especie de desinformación interesada, ¿no? Y necesitamos una sociedad más adulta que aprenda a diferenciar. Yo creo que si no logramos eso, la trampa a la cual nos hemos referido muchas veces, no solo que no la desactivamos, sino que es cada vez más potencialmente peligrosa. A mí me parece que en este momento o damos un salto de adultez como sociedad, o nos perdemos una enorme oportunidad de crear las posibilidades de tener un país donde se pueda vivir dignamente. Porque no hay manera de reconstruir lo viejo. Y eso es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad, aunque sea peligroso, ¿no? Vos fíjate, no sé si lo he mencionado alguna vez, la palabra crisis en el idioma mandarín de los chinos son 2 caracteres, que uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Si los unís a ambos, se lee crisis. Y ahí estamos. No, interesante dato. Sí, vos viste que los chinos y todos los idiomas antiguos en general no tienen palabras como nosotros, tienen conceptos. Y de la combinación de esos conceptos van saliendo nuevos conceptos. Bueno, la palabra crisis está armada con esos conceptos. Evidentemente estamos ante un gran peligro. Porque si hay compañeros, compañeres, que están soñando con que cambiamos el gobierno y volvemos a lo de antes, les tengo una mala noticia, eso no es posible. Por otro lado, desde donde nosotros lo pensamos, es una buena noticia, porque nos va a obligar a hacer algo verdaderamente nuevo. Pero, por supuesto, ante el peligro de hacer algo nuevo y no saber muy bien cómo hacerlo, la palabra peligro crece en proporciones. Pero ahí estamos como sociedad. O sea, o entendemos que hay una corriente que necesitamos que se fortalezca, donde todos pensemos que este lugar es de todos y debemos entrar todos. Y por lo tanto tenemos que aprender a entendernos, a discutir, a conversar, pensando en construir. Tenemos que entender que ese otro que está ahí siempre es respetable. Ahora, sus ideas no son siempre respetables. Las ideas se tienen que ganar el respeto. Yo a Pichetto lo quisiera respetar, me cuesta un montón. Lo quisiera respetar, hago todo el esfuerzo. A sus ideas, en absoluto las respeto. Pero lo pongo a Pichetto porque quizás es el estereotipo del tipo más, desde mi punto de vista, más repugnante que existe. Como dice la canción, un traidor puede más que 1000 valientes. Y ese es un traidor, pero es un traidor de esencia. Desde siempre fue un traidor. La gente que lo conoció esencialmente sabe que es un traidor. Por eso jamás pudo ganar en su pueblito. Ahora, pongo ese estereotipo porque es el que más me cuesta. Te digo, si yo tuviera que ponerlo a ambos y decir quién me cuesta más para respetar, me cuesta más él que Macri.
Porque Macri al final es un pobre pibe que le deben haber hecho bullying en la escuela, un pobre pibe con mucha plata, al que los demás, a los amigos se le arrimaban porque tenía plata. Ahora este no, este es mucho más jodido, mucho más retorcido, mucho más basura. Pero yo creo que en el país que viene deberíamos hacer el enorme esfuerzo de respetarlo y después discutir sus ideas. Y eso es responsabilidad, esa es la responsabilidad histórica que tenemos frente a las generaciones que vienen. Yo quiero dejarle a mis nietos un pedacito de ese sueño, por lo menos la iniciación de ese sueño. Porque lo he mencionado varias veces acá, lo pongo como ejemplo. Yo quisiera terminar mi ciclo en esta vida sintiendo que el país que dejo se parece un poco al que era cuando yo era chico. Lo he dicho varias veces, ese es mi modelo. Fíjate, no pido nada, ya no pido la patria socialista, ya no pido una sociedad igualitaria, no. Pido aquella sociedad donde había pobres y ricos, donde había gente que obviamente era capitalista, por lo tanto había gente que se beneficiaba del trabajo de otros, pero había mínimamente un tejido social funcionando y una base de respeto. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el discurso de Balbín frente al cadáver de Perón. Se los recomiendo. Bien. Y a los que nos están escuchando, búsquenlo, deben estar en algún lado. Era la representación de lo que era la grieta en aquel momento, ¿no? Radicales y peronistas, era como un River y Boca. Balbín había sido el líder histórico del radicalismo, y Perón, obviamente, el líder histórico de todo el movimiento justicialista. Cuando muere Perón, Balbín va al velorio. Y a mí me quedó la frase final, pero todo el discurso es para escucharlo. Sí, de hecho están disponibles. Sí, hay que buscarlo, debe estar seguramente, sí. ¿No? La frase final dice: un viejo adversario viene a despedir un amigo. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, y eso es una enorme responsabilidad. Si no queda claro, yo diría como método, ¿no? Yo pienso siempre en los métodos y pondría como una especie de escala. Aprender a diferenciar como un primer paso, a partir de ahí entender la manipulación y la trampa, y el tercer paso es tomar partido y actuar. No podemos ser indiferentes, tenemos que recuperar la participación, tenemos que recuperar la política cotidiana como uno de los temas importantes de todos los ciudadanos. Tenemos que salir de la trampa de la indiferencia. Tenemos que entender que ser indiferente a la política es ser indiferente a mi futuro y al futuro de los míos. Es ser indiferente a las condiciones en las que me desarrollo. Escúchame, en ese sentido somos menos que los virus. O sea, ¿vos te parece que un virus es indiferente al lugar donde se va a posar? Lo primero que hace es medir. Acá tengo condiciones favorables o no. Y sin embargo nosotros, que supuestamente somos la especie más evolucionada, nos desentendemos de las condiciones en las que vivimos. Nos desentendemos si hay un medio ambiente sano o no. Nos desentendemos de cómo están produciendo los alimentos con los que nos vamos a alimentar. Nos desentendemos del ambiente de odio o de amor que hay alrededor nuestro. Nos desentendemos si generamos dolor o generamos placer. ¿Cómo puede ser? Estamos menos que los virus, se me acaba de ocurrir, pero la verdad me estoy horrorizando. Sí, de hecho, yo no pensé que esto pasaría a esta altura, año 2019, siglo XXI, pero se sigue hablando de neutralidad. Se sigue hablando de neutralidad, y eso me hace acordar también a un viejo compañero de Buenos Aires cuando me tocó estudiar allí, que decía:
la neutralidad no existe, es una negación maníaca de la implicación, y ahí aparece otro de los términos que hoy mencionábamos a la hora de hablar de responsabilidad. Y qué loco asentía cuando te escuchaba, porque también iba, a medida que les iba escuchando, decía, el respeto también forma parte claramente de la responsabilidad, ¿no? Entonces como que ahí se va armando un entramado de palabras, de conceptos, o de como lo quiera llamar, que hacen justamente a esa responsabilidad. Y me pregunto a su vez, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar o a hacer un análisis de nuestra implicación para con el término responsabilidad? No. ¿Qué tan responsables somos con lo que nos sucede como persona y lo que nos sucede como sociedad, ¿no? Es que fíjate que hasta está entrando en desuso. Porque la palabra responsabilidad, las palabras cuando entran en desuso, cuando una sociedad las empieza como a dejar de lado en el lenguaje, primero sufren una especie de transformación. Y hoy, yo les preguntaría a ustedes, si alguien le dice tenés que ser responsable, ¿cuál es tu primera sensación? Es de tensión. Porque ya le han creado una implicación negativa. Entonces la gente ya no piensa en términos de responsabilidad de acuerdo a lo que realmente está diciendo. En todo caso, lo asocia a culpabilidad. Y no siempre alguien que debe ser responsable es culpable. Hay casos que sí, que son sinónimos. Yo cuando digo, este gobierno debería hacerse responsable del daño que hizo, yo pienso que se lo debería juzgar y desde mi punto de vista terminarían siendo culpables. En ese caso son sinónimos. Pero cuando yo digo, Claudio, hacete responsable de lo que estás diciendo, no te estoy diciendo que seas culpable, al contrario, te estoy diciendo que prestes bastante atención a lo que estás diciendo porque tiene una importancia. Como decir a alguien que votó Macri, votá bien, sé más responsable. Ser responsable es aprender también. Claro. Puede pasar que alguien se haya creído la mentira. No todo el mundo. Yo no admito de buen grado, aunque entiendo que puede pasar, en gente que en mi edad se haya creído la mentira. Se lo dije a un señor que encontré un día conversando en la verdulería. Y dijo, bueno, yo le creí. Y le digo, hermano, vos tenés más o menos la edad mía. No me digas que no sabía quién era Macri. O sea, no era un nuevo, no era un anónimo. O sea, Macri en los 90 era la patria contratista. Apareció una foto en la tapa de Clarín en aquella época, cuando las cloacas de Morón se demostraron que era un gran fraude. Fue preso el intendente de Morón de aquel momento, que era Rousselot, un viejo, comunicador de radio, tipo muy conocido, que había llegado intendente por eso, porque en esa época, te acordás, muchos de las farándulas se metían en política con el menemismo. Fue preso ese tipo, de hecho desapareció, nunca más se escuchó de él, y Macri, que estaba sentado al lado, Macri, no el padre, siguió haciendo negocios. Ahora, un tipo de mi edad que no se haya enterado de quién era Macri es porque estaba en un tupper. O sea, quiero respetarlo a esa persona, no a su estupidez. Quiero respetar a esa persona, no a su ignorancia. Quiero respetar a esa persona, no a su indiferencia. La misma que nos pasó con las Malvinas, lo mismo que nos pasó con la dictadura. Basta ya. Ya es mucho. Te quiero seguir respetando, pero hermano, maduremos. Bien, y a propósito de lo que se viene, ¿cómo ven, como para ir cerrando, cómo ven lo que se avecina ahora el próximo 27 de octubre? ¿Se mantiene la diferencia? ¿Se distancia mucho más? Yo creo que crece. ¿Ha servido de algo esta especie de gira del sí se puede para convencer, ¿no?, al electorado de que cambie su decisión, de que modifique su decisión? No lo creo, porque además ni siquiera está armada para eso. O sea, está armada para consolidar a los propios.
¿no? Para consolidar el espacio que ya tienen. Vos fijate los lugares donde va. Porque si yo quisiera cambiar el voto de verdad y creyera que es posible, yo fuera él, Dios me libre, iría a la matanza. Pero no armaría un circo de pañuelitos celeste alrededor. Iría a caminar la matanza. Quizás se concretaría el nombre y me matarían, pero bueno. Hablando de circo, impresionante lo que organizaron alrededor de la visita de Macri en Neuquén, me refiero helicóptero, la policía, una cosa... Es coherente con lo que ellos promueven. Sí. Y están utilizando el Tango 01. O sea, está viajando en esta gira con el Tango 01. Porque debe llevar mucho equipo, mucha gente, muchos asesores, muchos publicitarios. Y a su vez, lo repito por si a alguien no le llegó, se viralizó el mensaje por WhatsApp que le mandaron a los contratados de la Municipalidad de Neuquén. Ah, no sabía eso. Donde les decían concretamente que tenían que estar en el acto, que se iba a tomar lista y que su futuro contrato, la renovación, dependía de la asistencia. Ese es el democrático del Pechi Quiroga, ¿no? Y yo no me voy a olvidar, perdón, no me voy a olvidar, y voy a ser responsable, ¿sí? Con recordar los medios, principalmente de aquí de la región, que también se sumaron a este circo del que estábamos hablando. No me voy a olvidar, porque realmente continúo cada vez más indignado con lo que estoy viendo a través de los distintos medios de mayor llegada, principalmente de aquí en la región. Bueno, un trabajito de ello fue el tema de la fotografía, de lo que se transmitía, que no dudo de que también fue una bajada de línea. Mirá, subime las imágenes de esta forma o cosas así. Es tu responsabilidad no olvidarte, ¿no? Porque para conectarlo con el tema, es nuestra responsabilidad. Y aunque seguimos debiendo aquello del permiso, que yo lo mencioné alguna vez y ahora me acuerdo, pero lo traeremos en alguna columna a charlar de este tema de que parece ser que cada vez que querés reformar algo progresivamente tenés que pedir permiso, ¿no? Sí. Y aunque no esté muy bien permitido, no sea muy políticamente correcto hablar de una CONADEP de la prensa, yo creo que sí hay que, no sé si con ese nombre, pero por lo menos hay que poner en blanco sobre negro quienes mantuvieron dignamente una posición periodística seria, independientemente de qué opinaran, y quienes realmente se plegaron al coro de la fanfarria y la mentira, ¿no? A ver si entiendo. Un medio puede ser afín a un gobierno, X gobierno, por ejemplo el de Macri, pero a ver, puede ser responsable, yo puedo digamos. Respetar La Nación, por ejemplo. La Nación, a mí me enseñaron de chico que la tenía que leer para saber qué pensaba la oligarquía, porque es el diario de la oligarquía. Por lo tanto, yo cuando los leo, sé que están opinando ellos que tienen intereses diferentes y contrapuestos a los míos. Y cuando hacen la noticia, la hacen desde su punto de vista y tratando de ganar gente para su punto de vista. Y todo eso me parece respetable. Como adversarios son respetables. Ahora, no puedo respetar a Clarín, por ejemplo, al Clarín de la última época, que directamente te inventa noticias, te cambia tapas, te genera climas sociales, que te instala temas, te niega cosas que son evidentes. Acordate lo de Costec y Santillán, para llevarlo a algo que ya está probado, es histórico. Es más, lo reconoció un tipo que era directivo de Clarín, Julio Blanc, que se murió. Porque encima se mueren los menos malos. Cuando matan a Costec y Santillán, al día siguiente, la tapa de Clarín fue: la crisis mató 2 personas más o 2 manifestantes nuevos. Sí. Y ellos ya tenían la foto del comisario rematando a los compañeros.
la tenían. Lo reconoció este tipo después públicamente. Es más, no tuvo más remedio que hacer autocrítica. Dijo, la verdad fue un fraude periodístico, porque si ya estaba la foto no podemos poner que la crisis los mató. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, por si a alguien no le quedó claro este tema de la responsabilidad y de que una de las características de ser responsables en este momento es que no te dé igual, lo quería puntualizar para que quede bien clarito. No es igual un país donde haya trabajo a donde no haya trabajo. No es igual un país donde haya educación o donde si no tenés dinero no te educas. No es igual donde haya un Estado que te proteja. No es igual donde haya o no haya un Estado que regule a los poderosos, porque no hay manera de protegernos si no regula a los poderosos. Es como soltar al zorro dentro del gallinero, que es lo que hicieron estos tipos. No es igual integrarnos al mundo sin preguntarnos con quién. O sea, no es igual integrarnos con Bolsonaro y Trump que integrarnos con Bolivia, integrarnos con países que se quieren liberar, integrarnos con el resto de Latinoamérica para construir un gran mercado y una producción complementaria para podernos proyectar a un mundo en igualdad de condiciones. No es igual. Y no son temas que no te importen. No pueden no importarte, porque en ese caso son menos que los virus. Con esto quería cerrar hoy. Perfecto. Yo celebro también la responsabilidad de los pueblos indígenas del Ecuador también, ¿no? Con todo esto que está sucediendo y la irresponsabilidad nuevamente del gobierno nacional de salir a bancar junto con Bolsonaro a Lenín Moreno. Pero bueno. Fíjate, y nos extendemos esos 10 minutos que me prometiste. No sé si 10 minutos, pero 2 minutos más. Ahora que lo tocaste al tema. Viste que se viene hablando de cuál va a ser la salida, el modelo de salida de este desastre en el que estamos, y se menciona la salida a la portuguesa, que fue una de las salidas dignas del corset del Fondo Monetario. Alberto había mencionado en algún momento la posibilidad de la salida a la uruguaya, que tiene otras características. Y hace poco veía un programa político que se preguntaba, ¿y por qué no una salida a la boliviana? Bolivia era un país que estaba igual que nosotros endeudado cuando empezó el proceso de Evo Morales, igual o peor, y estaba mucho más desculturalizado que nosotros. De hecho, el último presidente anterior a Evo Morales es un tipo que hablaba en inglés, no hablaba español. Era un boliviano que se había criado en Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos, no hablaba español el tipo. Ese era el presidente de Bolivia, anterior a Evo, no sé si eso se sabía. Las empresas de petróleo y de gas, sobre todo, que lo que más tiene Bolivia es gas, obviamente eran todas extranjeras, dejaban el 20% de regalías y se llevaban el 80%. Cuando llegó Evo, la juntó a todos y les dijo, ustedes pueden seguir trabajando, pero vamos a invertir la carga. Se dejan el 80% y se llevan el 20%. Se quedaron todas. Acá les sacan un pequeño impuesto a las empresas de vaca muerta y empiezan a pensar que ya no es posible seguir trabajando y empiezan a amenazar con que se van. Entonces, en esa nota, le hacían una nota vía Skype al vicepresidente de Bolivia, a García Lineras. Y el periodista le pregunta, ¿por qué ustedes pudieron y acá a nosotros nos parece que es casi imposible hacer una movida de ese tipo? Y el tipo les dio una respuesta que me pareció muy contundente. Nosotros teníamos el componente de los pueblos originarios. O sea, habían sido terriblemente pauperizados
y convertidos en un elemento marginal de la sociedad, pero nunca perdieron su sentido cultural. Y fíjate, ¿qué es lo que no perdieron? El compromiso. No perdieron la responsabilidad. Y en el momento que las condiciones, a través de Evo, les permitió participar, participaron con eso. Nosotros tenemos muchas más posibilidades de participar. Nos falta el compromiso. Tenemos que conseguirlo rápidamente. Tenemos que hacernos responsables de ser dueños de las decisiones que hacen a las condiciones donde vivimos, a la sociedad donde nos desarrollamos, al lugar donde criamos nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que hacernos responsables. Muy bien. Y yo, para cerrar, ¿no?, este nuevo programa, voy a celebrar nuevamente, a propósito de lo que decía recién, la responsabilidad de Nuevas Fronteras para con este espacio. Segundo año ya de Nuevas Fronteras aquí en Habladurías Universitarias, y si me pongo a pensar, entra en juego todo esto que mencionábamos: el compromiso, el hacerse cargo, el respeto para con el espacio. No han faltado nunca, creo, de hecho. Las veces que no has podido venir vos, Manuel, estaban Leo, estaban Nancy y algunos otros compañeros y compañeras de Nuevas Fronteras, así que creo que al menos por el momento vienen siendo muy responsables. Nosotros, ¿te acordás que hablábamos al principio de los componentes filosóficos de Nuevas Fronteras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos principios que son innegociables. Uno de ellos es: trata a los demás como quieres que te traten. Y esa actitud de ser responsable con la palabra empeñada, de que cuando alguien te espera no lo defraudas, eso es tratarlo como quieren que te traten. Yo quisiera que me traten igual. A veces me pasa, a veces no tanto. Muy bien, bueno. Manuel, Leo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. A vos. 48 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Esto fue la columna de Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino, columna impulsada, ¿sí?, por Nuevas Fronteras, lo decía recién, conducido por Manuel Hale, hoy también en compañía de Leo Vina, aquí en la mesa de habladurías. Les invitamos a quedarse, ¿sí?, porque vamos a volver ya en directo a despedirnos. Se pasó volando la hora, así que muy agradecido a quienes están copades con la 91.1, escuchando con respeto justamente cada uno de estos espacios de pensamiento. Gente, quédense ahí, enseguida volvemos.